Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. Hace unos días yo subí un video en relación a dos plantas que no conocía el nombre. Entonces antes de iniciar quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a cuatro canales, perdón, que gracias a las amigas youtubers pude averiguar el nombre y saber más sobre esta planta, que es esta aquí. Entonces estos canales son como todos los días cotidianos, mi vida entre las plantas y más, mi pequeño paraíso Colombia y pequeño jardín encantado. Aparte de eso, invito a que visiten estos canales porque son informativos, son entretenidos, pero lo mejor es de que cuando uno visita cada canal y empieza a ver el contenido, uno se siente como en casa, porque lo reciben bien. Ya solo faltaría que le dieran una tacita de café con pan. Entonces no se van a arrepentir, es que es muy agradable. Los cuatro canales son muy agradables, como todos, obviamente como todas las amigas y amigos. Pero como dije, hago referencia a estos cuatro porque gracias a ellas pues pude encontrar la información que les voy a compartir. Entonces visiten los canales que no se van a arrepentir. Y hay una información extra con respecto a esta planta porque podríamos decir que tiene o tuvo dos nombres. El nombre de Thinanthia fue establecido por el botánico belga Michael Joseph Francois en 1839 en honor al silvicultor Francois August Thinant. El nombre Erecta fue otorgado por el médico biólogo botánico holandés Nicolaus Joseph von Hacking en 1791 y la nombró Tradescantia erecta. Pero en 1852 el botánico alemán Dietrich Franz Leonhardt hizo una revisión de las plantas mexicanas, porque esta planta es el centro de esta planta es México, y la coloca en el género Thinanthia, y el nombre erecta se refiere a que la planta se observa como solo un tallo erecto con hojas. Entonces les voy a mostrar luego con respecto a eso, porque sí, es el tallo erecto y las hojas. Entonces pasado esto, y nuevamente muchas gracias a las amigas que contribuyeron a esta información. Entonces quiero contarles más de esta planta. Entonces, como les dije, el nombre de la planta es Thinanthia erecta o lágrimas de viuda, y se supone que se encuentra en todas las regiones tropicales y templadas del mundo excepto Europa, pero como acabo de decir, el centro de ella en México. Existen 13 especies que son aceptadas por la ciencia. Estas tienen flores muy bonitas y los colores están entre rosa y morado. Esta que yo tengo aquí es de color morado. Lo malo es que las flores se abren unas horas y después se marchitan y dan paso a una gran cantidad de semillas. Yo creo que tiene aproximadamente unas 15 semillas por flor, o sea, es realmente una cantidad bastante grande. Esta planta se utiliza como comestible y ornamental. Aparece en primavera y verano. Ahora bien, yo tengo una planta parecida a esta perdón, pero lo interesante es de que se mantiene todo el año, pero solo florece entre noviembre y diciembre. Entonces realmente va a depender del clima si esta planta puede ser anual o perenne. La planta esta que les menciono no es anual.
Pero como les digo, las flores solo son noviembre y diciembre. Yo no sé, yo creo que llega a crecer más. Esta que tengo aquí, la tengo en maceta, tiene aproximadamente unos 60 centímetros. Yo creo que directamente en la tierra va a crecer más. Ahora, uno de los problemas que tiene esta planta es que es invasiva. Entonces la única manera de controlarla es teniéndola en maceta, porque si la colocamos directamente en el suelo nos va a dar mucho problema, no lo vamos a poder controlar. Y ahorita que cada vez que la veo está botando todas las semillas, las bota. Entonces no sé en cuántas macetas, porque donde la tengo hay más macetas, entonces no sé cuántas plantas me van a salir en las otras macetas. Entonces la luz es semisombra o sol suave. Yo la tengo bajo luz filtrada, entonces no la he puesto directamente al sol. Asumo que en horas de bastante calor pues las hojas se van a quemar. No tolera heladas. Como pasa con todas las plantas, pues el sustrato tiene que ser poroso y que tenga bastante carga orgánica, porque para la cantidad de flores pues necesita bastantes nutrientes. Ahora, el riego, como siempre, va a depender si hay calor o no, porque si hay mucho calor, entonces en un lapso de una semana pues el riego tiene que ser frecuente, y en el caso del frío pues ahí tendríamos que espaciarlo, pero eso ya lo tendríamos que ver nosotros dependiendo de donde la tengamos y dependiendo de donde vivamos. El abono pues tiene que ser en primavera. Yo realmente esta no la he abonado y creo que no tiene necesidad, solita se da, pero habría que ver con el abono, pues se va a volver realmente más grande y tal vez más flores de las que ya está dando. Ahora, la reproducción con respecto a ella sería por esqueje o por semilla, pero realmente es mejor por semilla. No valdría la pena arriesgarse con respecto a un esqueje sin saber si realmente el esqueje se va a pegar. Entonces es mejor las semillas. Por lo que veo, las semillas son pequeñas, entonces lo que tendríamos que hacer es o las colocamos más o menos a 2 centímetros de profundidad o 1 centímetro, porque son pequeñas, o solo las dejamos caer y ahí van a brotar. Aquí era como les decía, aquí está el montón de semillas. Es que está dando mucha, o sea, cada capsulita que vemos después de dar flor se transforma en semillas. Yo más o menos hice un conteo, entonces estamos hablando aproximadamente de 12 a 15 semillas por flor, y todas estas cápsulas faltan que se abran, todas estas que están aquí. Entonces, realmente no sé cuántas plantas me van a aparecer en las otras macetas donde tengo esta planta, pero lo quería mostrarles. Las florecitas son muy bonitas, como dije, lástima que solo son muy pequeñitas. Lástima que solo se mantienen unas horas. Pero eso es todo, y les vuelvo a repetir, agradezco mucho por la ayuda que me dieron. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que me apoyan viendo mis videos, comentando, y también a los que ven mis videos y no comentan. Les agradezco de todo corazón. Realmente es un honor estar en esta comunidad. Me encuentro muy feliz por todo lo que uno aprende cada día y por conocer y tener nuevas amistades. Entonces, muchas gracias, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias.
Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Que tengan una feliz tarde.